narre un poco sobre el movimiento 68, lo que significó y dónde está el aprendizaje del 68. Estamos hablando de una huelga general de 123 días que afectó a todas las escuelas de enseñanza media y superior del Valle de México y a varias escuelas privadas y a varias escuelas del interior del país que estaban en el calendario. Estamos hablando de un movimiento de 123 días. Estamos hablando de la destrucción del mito de que el PRI era invencible y del inicio de la transformación profunda de este país. Y hoy podemos decir que lo que se está fraguando en este país es una continuidad del movimiento 68. Nos cayó encima la riqueza el boom de la literatura latinoamericana. Cortázar, Vargas Llosa, Escorza, Benedetti, ¡wow! ¿Sí? Ponte a bailarme. Toda la riqueza de pensamiento crítico, de ideas, ¿no? García Márquez y Macondo. Nos cayó encima los cantantes españoles que peleaban contra el franquismo. Era el inicio de Paco Ibáñez, Serrat, ¿sí? Las movilizaciones antifranquistas en Cataluña. Nos cae encima el mayo del 68 y te dices, ay, güey, ¿qué es esto? Con la inmensa riqueza de ideas, el desplegado de imaginación que sueltan los estudiantes franceses. Y la figura de Sartre ahí, que era la demostración de que se puede ser viejo pero no ser pendejo. El tipo que había dicho cuando los nazis entraron en París, como uno que resiste, resistimos todos. Y nos cayó encima Vietnam, carajo, la resistencia vietnamita. ¿Cómo es posible un pinche pueblito con puros güeyes chaparritos y amarillentos, allá aguantándole la vara al imperio más grande del mundo militarmente hablando? Y el jefe de la resistencia, el camarada Ho Chi Minh, y al mismo tiempo pues era el influjo del cine político italiano y era la revolución, el cambio, la libertad, ¿sí? Y las universidades como una especie de isla donde se producía pensamiento crítico, divulgación cultural. Esta generación de militantes de repente se encuentra accidentalmente, porque así son los movimientos sociales, con la explosión de un movimiento masivo, producto de un par de accidentes conjugados. El conflicto de los de la Ochoterena con los de la Boca, el conflicto de la represión de la manifestación del 27 de julio, los enfrentamientos en el Zócalo y el delirio autoritario del gobierno de Díaz Ordaz. Saca al ejército a la calle, mete a su caso contra Prepa 1 y estalla el movimiento. Y nosotros nos encontramos ante el desconcierto de que la otra parte de nuestra generación con la que convivíamos y con la que coincidíamos empieza a pensar políticamente. ¿Qué significaba? En política se habíamos declarado la huelga un día antes, en libertad por los presos políticos. Y de repente empieza a haber asambleas en las facultades y empiezan a sumar y a sumar y a sumar. Y se producen naturalmente, en la fusión de esta generación militante con las grandes masas estudiantiles, se produce una serie de actos de sabiduría enormes. Primero, el movimiento tiene una base asamblearia. Son las asambleas las que deciden. Y la asamblea es la expresión de los que quieren pensar y opinar. Segundo, la huelga es una huelga activa y no pasiva. Segunda gran virtud del movimiento. ¿Sí? Las escuelas tomadas, pero nada de candados. En las escuelas, festivales, música, debates, organización de brigadismo, otros puntos, reunión de grupos para salir hacia fábricas, etc. Tercera gran virtud del movimiento, sus arranques. O sea, hay que construir una dirección. Alguien tiene que dirigir el movimiento. Cada asamblea de escuela en huelga nombra 3 representantes a un consejo de huelga. Estos representantes son revocables, de tal manera que cuando a la asamblea no le gusta lo que diga uno de sus representantes, pues lo cambian. Y además no son necesariamente fijos. A veces mandamos a uno, a veces mandamos a otro. O sea, creamos un mecanismo incorrompible, un consejo de 400 compañeros, ¿sí?, representativos de las asambleas. Cuarta gran virtud del movimiento, las brigadas. Hay que darle vida al movimiento hacia afuera. Tenemos que explicar nuestras razones en una sociedad que está dominada mediáticamente por el gobierno. Que el 2 de octubre no termina el movimiento. El movimiento resiste en huelga hasta el 4 de diciembre, 2 meses y 2 días.
después de la represión del 2 de octubre. Primero ganamos las escuelas, luego ganamos a nuestros padres, a nuestros tíos. Estas 4 virtudes, asambleísmo, consejo de dirección con estructura revocable permanente, escuelas abiertas y paro activo y brigadismo, le dan al movimiento una inmensa solidez. Y el movimiento resiste marchas, golpes, represalias. Si lo reduces, es bueno, pero ¿qué fue el movimiento 68? 3 grandes manifestaciones, 2 grandes mítines, ¿sí? Escuelas tomadas permanentemente y millares y millares y millares y cientos de miles y probablemente por millones de horas de agitación en las calles. Nos volvimos locos a la tierra, ¿sí? No eran capaces de enfrentar esta capacidad de movilización o propaganda del movimiento social. Fueron capaces de confrontarnos en las grandes movilizaciones en la calle, pero la salida del rector de la universidad en los primeros días de agosto abrió la puerta y luego vinieron las grandes manifestaciones de agosto y de septiembre. Y la capacidad reactiva del movimiento fue muy importante. Primero ganó las escuelas, luego las familias, luego la clase media de esta ciudad y empezó a influir maestros de primaria, petroleros, electricistas. El movimiento en una dinámica de propaganda, ganando y construyendo mayoría y represión. Y trata la represión, movilización. Y el gobierno, en su lógica perversa, autoritaria y criminal, pues lanza la gran represión el 2 de octubre. Y organizan una matanza, un tiroteo cruzado sobre los estudiantes y el intento de detención. El movimiento produce en estos momentos 4.000 detenidos, compañeros, que se van volviendo 400 hasta quedar 150 y tantos al principio del año 69, que son los que se quedarían hasta el final en la cárcel. Han pasado 45 años. Los que lo vivimos nos negamos a olvidarlo. Los que no lo vivieron tienen derecho a recordarlo. Aquí, hoy y ahora, yo, que fui miembro del Comité de Huelga de la Facultad de Ciencias Políticas en 1968, les doy permiso a todos ustedes para decir que ustedes estuvieron también ahí. Les doy permiso para decir que mi memoria es su memoria y que tienen derecho a esa memoria.